Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablaros sobre lo que sería un kit de supervivencia. Bueno, primero le mando saludos a un amigo que ayer me mandó un enlace a un vídeo de cómo hacer un teleprompter por muy poquito dinero. Bueno, lo siento, todavía estoy practicando, a veces quiero decir unas cosas, quiero que no se me olviden y las escribo y claro, se nota mucho que estoy ahí leyendo lo que voy diciendo. Pero bueno, esta vez voy a hacerlo lo más natural posible, así que vamos a ver cómo sale, ¿vale? Os voy a hablar del tema de kit de supervivencia, que para mí tiene un elemento muy importante que os diré lo último. Así, bueno, aguantáis un poquito la atención, ¿vale? Entonces, ¿por qué me parece un tema relevante para hoy? Pues bueno, es un momento en el mundo en el que están ocurriendo muchas cosas, cada vez en más sitios, cada vez más con más frecuencia, cada vez con más intensidad, y me refiero a terremotos, erupciones de volcanes o volcanes que empiezan a despertar, eh, enfermedades, varios tipos de pestilencias que están en diversos sitios y algunas extendiéndose un poquito más por todo el mundo. Y bueno, también tenemos guerras, también tenemos países que parece que quieren entrar en guerra y están ahí al borde. También tenemos mucha incertidumbre en los mercados financieros, o sea, tenemos muchas cosas que nos pueden dejar ciertamente intranquilos y tiene sentido, tiene sentido. Entonces ya veis que viene un poco al pelo el tema del kit de supervivencia y una de las razones por la que quiero hacer este vídeo es porque no es muy habitual en nuestros países tener este tipo de preparativos. Entonces, eh, la razón creo que es porque hemos vivido en países en los que las cosas han ido bastante tranquilas, bastante bien, en los últimos, no sé, 20 años, 30 años. Es decir, las últimas generaciones, gracias a Dios, no hemos tenido que sufrir en nuestros propios países guerras, muchas enfermedades, temas de depresión económica, sí que ha habido algunas crisis importantes, pero bueno, se ha sobrellevado todo dentro de una normalidad, ¿vale? Entonces, es verdad que en otros países sí que han sufrido este tipo de dificultades y calamidades, pero en lo que llamaríamos el primer mundo, perdón, en muchos de estos países que podemos llamar del primer mundo, las cosas han ido bastante tranquilas y bastante fáciles, con excepciones puntuales, algún atentado, alguna cosa concreta, ¿vale? Entonces, esto a lo que ha llevado es a que estemos muy confiados, relajados, tranquilos, pensando en que no va a ocurrir nada, que hemos visto pocas cosas ocurrir en nuestro tiempo de vida y no esperamos que ocurran grandes acontecimientos de repente, ¿vale? Y por otro lado, tampoco se nos ha inculcado esta preparación. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista, mi postura en cuanto a esto? Por un lado, entiendo que no hay que ser nunca alarmista ni estar en estado, digamos, de alerta continua, no hay que estar tampoco excesivamente en ese lado, ¿vale? Pero el otro lado de la balanza también me parece desproporcionado o desequilibrado, el de estar demasiado tranquilos y pensar que el sistema nos va a ayudar en todo y no hay que preocuparse, ¿vale? Entonces yo creo que es un punto de equilibrio. Tenemos que intentar llevar una vida lo más normal y relajada posible, disfrutar de las cosas que tenemos hoy, que Dios nos permite tener, pero en todo esto también tenemos que estar alerta, siempre un poco alerta, sin dormirnos, preparados por si alguna cosa ocurre en nuestra proximidad que nos obliga a pues, algún tipo de cambio rápido. Entonces, ante cualquier tipo de eventualidad, de emergencia, etcétera, etcétera, es bueno tener unos conocimientos básicos, aunque no sean muy, muy, muy profundos, ¿vale? Pero cualquier tipo de conocimiento básico, así como un kit de supervivencia, nos va a ayudar a empezar esa nueva etapa o esa temporada con un poco más de tranquilidad, con un poco más de cabeza fría y con alguna ventaja que nos va a poder ayudar
bueno, a superarlo un poquito mejor, más fácilmente. Entonces, no pretendo hacer un manual específico o contaros aquí todos los trucos y todos los secretos, porque yo mismo tampoco me considero un experto en estos temas. Entonces, a los que queráis, os puedo ofrecer mandaros un manual que para mí fue bastante ilustrativo, creo que es bastante general para diferentes tipos de emergencias, pero bastante bien preparado. Y es un PDF que si queréis me podéis escribir por email y os lo puedo pasar personalmente. Y bueno, es una lectura que podéis hacer. También podéis consultar en internet cualquier tipo de otras fuentes al respecto y bueno, por lo menos estar un poco informados de cosas que pueden ayudarnos en un momento dado de emergencia. Yo voy a decir unas pocas pinceladas que me parecen más o menos relevantes y os diré el elemento más importante que yo llevaría en ese kit de supervivencia y alguna cosita más. Entonces, cosas a tener en cuenta. Cuando ocurre algún tipo de emergencia, estamos bastante más seguros en sitios que no sean ciudades muy pobladas, ¿vale? Si estamos en una ciudad poblada y la emergencia realmente es seria, es muy interesante poder, aunque sea temporalmente, hasta que las cosas se apacigüen, poder coger rápidamente ese kit a la familia, las cosas más básicas, y poder salir lo antes posible, sin sobresaltos, pero apartarse un poquito de la zona cero, digamos. En un instante, nuestra forma de vida puede cambiar bastante radicalmente. Por ejemplo, si estamos en una época en la que hace frío y nos quedamos sin electricidad, aunque tengamos una caldera que funcione con gas o con diésel, no podemos utilizarla si no hay electricidad, porque la parte, lo que es la ingeniería de la caldera, así como la bomba de agua que hace circular el agua caliente por radiadores, etcétera, etcétera, requiere electricidad. Entonces, para este tipo de situaciones es mucho más versátil tener un sistema autónomo de energía o un sistema que no necesita nada más que cerilla y fuego, o sea, una hoguera, leña, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas de las cosas que a diario estamos usando y dependemos de ellas, como pues comunicaciones, internet, electricidad, el agua corriente, pues son cosas que en un momento dado se cortan y se cortan para todo el mundo y la ciudad depende de ellas y se queda sin nada de eso. Sin embargo, si estamos en un sitio un poco más alejado en el que el abastecimiento es propio o no estamos en la zona afectada, pues es más fácil tener ese tipo de temas solucionados. Ahora bien, ¿qué tipo de cosas podemos tener en una bolsa de supervivencia? ¿Vale? Una mochila o un kit de supervivencia debería ser algo bastante manejable, pequeño, o un conjunto de cositas, una caja, que rápidamente te lo puedes echar al coche o incluso echar a la espalda y sales con eso y ya tienes unas cosas básicas. Vale, pues por si hay que pasar la noche al raso, las típicas mantas aislantes de temperatura, estas que son un plástico plegado que no ocupa nada, no pesa nada, son útiles. El agua es muy importante en los momentos de emergencia. El agua enseguida se contamina, deja de haber suministro, entonces si tenemos que utilizar aguas desconocidas, lo más importante es potabilizarlas. Y para eso, una de las formas más económicas, sencillas y tal, es utilizar lejía, ¿vale? Entonces deberíamos tener lejía en casa, pero tiene que ser lejía amarilla, digamos lejía pura, sin jabón ni nada. Y encima no todas las lejías amarillas sirven, tiene que ser lejía apta para uso alimentario. Esto lo dicen las etiquetas. Entonces también en la misma etiqueta suele decir cuántas gotas de lejía tienes que echar para desinfectar un litro de agua. Y tienes luego que esperar un cierto tiempo hasta que la lejía hace efecto, mata todos los posibles microorganismos que están en el agua y, y luego se evapora, se aparta esa lejía del agua y ya la puedes tomar sin problemas. Entonces, para poder utilizar también esto, hay que tener previstos algunos recipientes. Pues tener algunas botellas vacías, algunas garrafas o llenas. O bueno, algún tipo de utensilio donde tú puedes estar purificando un poco de agua en algunas botellas y mientras tanto utilizas otras, vas alternando.
las que están en un proceso y las que ya se pueden beber. Luego, bueno, sobre esto podéis encontrar mucho por internet. En su momento es saber ciertas técnicas y utilizar la más apropiada en cada momento. Hay sistemas de potabilización de agua súper sofisticados, también muy caros, y luego tampoco todos garantizan todo porque hay diferentes tipos de contaminación. Pero vamos, la más básica es que haya bacterias en el agua y entonces hasta un agua, digamos, embarrada la podrías dejar reposar y potabilizar con lejía y por lo menos no te pondrías malo por microorganismos, ¿vale? Eso es muy importante porque en estos momentos no tienes posibilidad de asistencia sanitaria. Es una cosa muy difícil en esos momentos de obtener. Entonces, por lo menos, no generarte tú mismo con un agua mala un problema más, que puede ser totalmente mortal si no tienes los recursos. Pues coges unas diarreas muy intensas y te puedes deshidratar y en esos momentos no tienes muchos más recursos, así que es importante. Dicho esto, pues hay algunos elementos muy interesantes que son muy multiusos. Por ejemplo, hilo de pescar. El hilo de pescar ocupa poco, es económico, tiene muchos metros, aguanta mucha fuerza, te puede servir para muchas utilidades. Hilo de pescar junto con unos plásticos de estos fuertes plegables, puedes construir una pequeña cabaña, bueno, o lo puedes hacer con cuerda un poco más fuerte, que es otro elemento también a llevar. Unos pocos metros de una cuerda de un grosor medio y que te permita pues hacer diferentes, bueno, tiene muchas utilidades la cuerda, ¿vale? Cuerda, hilo de pescar, eso, una lona que se puede utilizar para hacer una pequeña cabaña y resguardarte de la lluvia o pasar la noche. Más cosas. Si tienes que irte a un sitio pues tipo campo, montaña y tienes que alimentarte, si va pasando el tiempo y no tienes nada de alimento, puedes comer pececillos que captures por allí. Entonces, una forma fácil con algo que no ocupa espacio, no vale dinero casi y tal, es llevar un paquetito con unos anzuelos y puedes atar pequeños, o sea, los anzuelos al hilo de pescar, los dejas enganchados en un sitio, en una zona que tú controlas y los pones con un cebo natural, el que tú consideres. Entonces, esto por supuesto es una forma de pescar totalmente prohibida y con razón para una situación normal, porque si un pez pica ese anzuelo y se queda enganchado, va a estar sufriendo intentando soltarse todo el tiempo hasta que tú vuelvas y puede ser aquello una agonía. Sin embargo, si estamos hablando de una emergencia en la que tu vida depende de ello, es una forma de no tener que estar pendiente y pescar manualmente. Tú dejas esos anzuelos con algo de cebo y luego lo vas revisando y cuando hayas pescado algo, pues lo puedes cocinar y lo puedes comer. Hay también otra cosa importante, tener, para poder hacer fuego, pues tener cerillas o maneras de encender el fuego. Otra cosa muy útil para pues, transportar agua o tiene otras utilidades que ahora no voy a entrar, pero sería simplemente un preservativo, llevar preservativos que ocupan muy poquito espacio y allí puede servir como una botella de a lo mejor 1 litro, litro y medio de agua, aunque sea muy pequeño. Entonces es un elemento bastante útil para este tipo de cosas. Luego, cuando ocurre algún tipo de eventualidad de este tipo, algún tipo de emergencia, otro tema que puede ser importante hasta que se estabilice la situación es el tema de la comida, la alimentación. Tener ciertos tipos de alimentos, también sobre esto hay mucha información en internet. Pueden ser alimentos que pesan poco, que se llevan fácil, deshidratados, que luego los podemos hidratar y alimentos con bastante energía. Pero también tiene una contrapartida. Si lo que escasea es el agua y el agua limpia, tampoco queremos alimentos que necesiten mucha agua para ser cocinados, ni que necesiten agua y mucha energía, o sea, estar mucho tiempo en el fuego para poderlos cocinar, con lo cual también necesitaríamos un tipo de recipiente, pues como un cacito o algo, sino que es más interesante alimentos que ya se puedan consumir con su propio agua. Por ejemplo, unas latas de comida ya precocinada,
no hace falta que sean de mala calidad, hay conservas de buena calidad, con diferentes tipos de, pues, por ejemplo, legumbres, diferentes tipos de platos hechos a base de legumbres y verduras, legumbres y carne, que son llegar y usar. Se pueden calentar, pero si no queda más remedio te los comes frío, aunque cueste un poco más, pero es comida, ¿vale? Entonces, pues eso, pensar en estos elementos de emergencia variados que te dan cierta utilidad. Pensar, bueno, también una herramienta multiusos que tenga navaja, que tenga cosas un poco versátiles para buscarte la vida. El tema de la alimentación, el tema del agua, y luego estaría el tema de del botiquín. Entonces, está bien tener un pequeño botiquín en el que podamos buscar solucionarnos un tema importante, grave que se nos presente, pues cortar una hemorragia o cosas del día a día. Y luego, en esos momentos, es muy difícil conseguir asistencia médica. Entonces, una cosa tan sencilla como conseguir un antibiótico cuando se necesita en estos momentos es muy complicado, con lo cual es recomendable tener a nuestra disposición algunos antibióticos y algunos tipos bueno, de vitaminas, de complementos. Por ejemplo, el carbono activo, si sufrimos cierto tipo de envenenamiento o nos ha sentado algo mal, carbono activo lo podemos tomar, son unas cápsulas y nos absorbe mucha de esa toxicidad, esos elementos tóxicos, y nos ayuda a eliminarlos. Y bueno, también para otro tipo de emergencias que tienen que ver con radioactividad, también el yodo es un elemento, yo no lo conozco mucho su uso, pero que ayuda a capturar esa contaminación radiactiva de nuestro cuerpo y expulsarla. Entonces, es una cosa de la que podéis informaros y conseguir cierto tipo de provisiones. Ahora continuaré. Bueno, pues hemos repasado los elementos que a mí me parecen más significativos de lo que sería un kit de supervivencia. Por supuesto que me está dejando cosas, por supuesto que puede haber muchas más, que hay cosas más importantes, otras menos. Pero bueno, más o menos como primer vistazo general, me parece que es un punto de partida. El tener preparado un kit de emergencia, el tener pensado un plan de acción, pues cojo esto, llamo a mi familia, salgo por esta dirección y me voy hacia tal sitio. Este tipo de cosas nos van a ayudar a que podamos, como he dicho antes, tener la cabeza más fría, tener más tranquilidad, pensar un poco más claro y actuar mejor. Y esto lo digo porque también cuando ocurren este tipo de catástrofes o emergencias en las ciudades, cuando cunde el pánico, la gente solemos sacar lo peor de nosotros mismos. Entonces, esto lo digo por los dos lados. Por un lado, porque seamos precavidos de que cuando estamos en una ciudad grande y ha ocurrido una emergencia, la gente muchas veces se vuelve muy agresiva, entran a robar a supermercados, arramplan con todo, muchas veces cogen cosas que no les hacen falta para nada, no están pensando realmente en la utilidad, pero tampoco siquiera están pensando ni bien en ellos mismos ni en el prójimo, no están pensando para nada en los demás y se genera una actitud bastante generalizada de egoísmo. Entonces, por un lado, que tengamos cuidado con esto y estemos lo más alejados, dentro de lo posible, de estos entornos, porque el peligro crece, y por otro lado, que nosotros mismos seamos conscientes de este instinto que nos sale, de buscar lo nuestro, y que hagamos el efecto un poquito contrario, ¿vale? De tener un poco de sangre fría, hacerlo más adecuado para nosotros y nuestra familia, pero también pensar en los demás, ¿vale? Porque es un momento en que la gente solo piensa en sí mismo, pues no es lo bueno, no es lo que Dios quiere. Vamos a pensar en los demás también. Vamos a ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades también, ¿vale? Entonces, en una emergencia, la ayuda, digamos, estatal, la ayuda pública, es muy difícil que llegue. Puede llegar a algunas personas, a algunas cosas, puede haber algo de ayuda, pero cuando realmente algo es un acontecimiento que implica mucha gente, generalmente los mismos medios de emergencia también se ven afectados por la misma catástrofe o emergencia, con lo cual no pueden reaccionar en toda su potencia,
pero es que además, bueno, y las propias dificultades de lo que ocurra dificultan que accedan o que tengan los medios, las comunicaciones, etcétera, etcétera, para poder trabajar, pero es que aún así suele haber muchísima más gente necesitada que gente que puede estar en esos equipos de rescate. Entonces no debemos depender de ellos y es por eso que tenemos que ser conscientes de que ante cualquier tipo de cosa de este tipo, cualquier tipo de catástrofe, tenemos que intentar ser nosotros los que nos ayudemos a nosotros mismos y asimismo dentro de lo posible a los demás. Así que, bueno, os dejo un poquito con esta idea. Ahora, la pieza más importante de ese kit de supervivencia. Bueno, ¿la adivináis? ¿Me conocéis ya? Si conocéis un poco mi canal, si me habéis visto, si me conocéis, creo que no hay duda. El elemento más importante a llevar allí es una Biblia. En este caso, una Biblia en papel, os diría yo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar las Biblias en el móvil, en dispositivos electrónicos, en el ordenador, pero no tenemos acceso a este tipo de energía eléctrica y telefonía, datos en estos momentos de emergencia. Bueno, pues os voy a decir 3 razones por las cuales para mí la Biblia es el elemento más importante que debería estar en todo kit de supervivencia. Uno de ellos es que en la Biblia encontramos nuestra verdadera identidad como personas creadas por Dios, el plan que Dios estableció para nosotros, el deseo de Dios para nuestras vidas, encontramos qué es lo que nos llena, es decir, nuestra identidad. La segunda cosa que encontramos en la Biblia es la hoja de ruta de toda la historia contada por el creador y soberano de toda la historia, que es Dios y que nos relata las cosas que ya pasaron, las cosas que iban a pasar, que se cumplieron ya en muchos momentos de la historia, en especial en Jesús, y las cosas que aún están pasando y por pasar, es decir, las profecías para estos últimos tiempos y para después todo lo que vendrá. Es un mapa que nos ayuda a encontrar en la historia dónde estamos y estar ubicados en qué está pasando, por qué está pasando este tipo de cosas y estar tranquilos de que Dios está en control de todos los eventos. Entonces llevamos la identidad que encontramos en la Biblia, el mapa de la historia, de la ruta, digamos, de nuestra vida, que lo encontramos en la Biblia, y por último, y me parece lo más importante, la Biblia nos cuenta cómo obtener la salvación eterna para nuestra alma. La Biblia nos cuenta cuál es el camino único de salvación que Dios ha preparado a través de su Hijo Jesucristo. Así que estas 3 cosas. Deberéis tener una Biblia en vuestro kit porque os ayudará a encontrar vuestra verdadera identidad y eso lo cambia todo. Saber en qué momento estamos y eso da también bastante tranquilidad y sobre todo encontrar la salvación eterna y poder tener esa paz sobrenatural con Dios. Yo soy David Martín y podéis contactar conmigo mediante el correo electrónico david.martin.zaragoza@gmail.com. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y te dejo con este mensaje urgente. Busca a Dios y encuentra la única salvación en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, que es el único camino a Dios Padre, es la verdad personificada y es la vida. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesús, su Hijo, y la Biblia es la que nos habla de Él. Date prisa porque queda muy poco tiempo antes de que reine la oscuridad sobre este mundo y además nadie sabemos si viviremos un día más. Hoy es el día de salvación para ti sin importar lo desesperado de tu situación, pues recuerda que para Dios nada es imposible. Recibe ahora mismo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En la web en la que colaboro personalmente, pazcondios.net, se explica de manera muy sencilla cómo puedes recibir ahora mismo la paz de Dios. Y también puedes preguntar cualquier duda por email o mediante un chat en vivo. Que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo.